¿Nos puede apoyar usted, hermana Roberta, iniciando con una oración? Amén. Dios de los cielos, primeramente te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar conectados porque tenemos los medios en tu gran amor y misericordia. Y yo te ruego, Dios, que pues tú estés con nosotros en esta reunión, que sea edificante. Hoy precisamente tú sabes que yo le decía a mi hijo, yo necesito una reunión con los hermanos y cuando abrí la información, pues me dio mucho gusto porque dije, ay Dios, gracias. Entonces, pues yo te agradezco y pongo en tus manos todo lo que se vaya a realizar y que realmente podamos entender ahí tu gran amor que permanece en nosotros, Dios. Y pues, si es tu voluntad, Señor, pues toca más corazones, pone sus medios, apresura los pasos, no sé, sus vehículos, y que puedan estar conectándose también a esta reunión, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, esté con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. 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 Bueno, dicho lo anterior, vamos a, vamos a cambiar un poquito la dinámica, dado que nuestro hermano de la alabanza no pudo acompañarnos, y vamos a pedirle a nuestro hermano, pastor. eh, yo quisiera presentarlo, ¿no? De alguna manera, no he tenido el gusto de conocerlo, pero quisiera que nuestro hermano iniciara presentándose, dando su trayectoria, por así decirlo, y posteriormente, puede iniciar con la palabra. Él es el encargado para compartirnos la palabra en esta noche. Muchas gracias por aceptar la invitación, hermano pastor, y le dejo el espacio. Dios los bendiga a todos. Bien, pues vamos a invertir tiempo. Primeramente quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de compartir este breve mensaje, esta reflexión. También a nuestro hermano José Jiménez por la invitación. Usualmente yo me conecto los sábados, cada 15 días por la mañana, pero esta es la primera ocasión y espero que no sea la última. Solamente quiero decir que respondo al nombre de José Pastor Parra Piedra. Soy originario del estado de Quintana Roo. Por la gracia de Dios pude estudiar en Chapingo. Soy egresado de la carrera de Ingeniería Forestal. Yo entré a la prepa, a primero de prepa en el año de 1996 y tras 7 años pues pude concluir. Por gracia de Dios también creo que puedo decir que soy un ex pecador. Muchas veces decimos lo positivo de nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que una de las cosas más importantes para mí ha sido venir a los pies de Cristo en mi juventud. Precisamente yo estaba en 7º año cuando decidí entregar mi vida a Cristo e hice grandes amigos en la comunidad cristiana. Y bueno, comentar solamente brevemente que pues todos estos años de carrera profesional Dios me ha bendecido mucho. No quiero dejar pasar también el momento sin que reciba un saludo de mi esposa, Citlali García, también es forestal. Dios nos ha dado 5 hermosos hijos, 3 varones y 2 niñas, y pues estamos muy contentos con ellos en nuestros 18 años de matrimonio. En medio de las luchas, en medio de los problemas, Dios ha sido bueno. A grandes rasgos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, ese es su servidor. Pero no quiero hablar mucho de mí, sino más bien hablemos de lo que Dios quiere para nosotros en esta tarde. Y queremos compartir un mensaje y queremos hablar respecto a la fe.
y esperemos que este breve tema, de las expectativas, dado que yo sé que estamos en medio de, no tan solo de justos, justificados por la sangre de Cristo, sino también estamos delante de profesionistas, siervos, y que este mensaje pueda cumplir el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar respecto a la fe. Y permítame hacer una breve, muy breve oración para poner en las manos de Dios este tiempo. Bendito Dios y Padre, gracias te damos en esta hora, gracias porque nos permites respirar. Tu palabra dice, todo lo que respire te alabe, Señor, y nosotros respiramos. Las aves del cielo, las flores del campo, todo ser vivo, toda célula, Señor, respira. Tu palabra dice, todo lo que respire te alabe, Señor. Pero te pedimos también en esta hora que este mensaje respecto a la fe, Señor, traiga esa semilla de vida, esa palabra de unción que pueda traer avivamiento a nuestras vidas, Señor, ánimo en medio de los tiempos en los que vivimos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues quisiéramos comenzar con un texto bíblico. Espero que los que sean muy dados al estudio bíblico, pues puedan tener ahí su Biblia, sus notas. Y queremos empezar con un pasaje que se encuentra en Hebreos, capítulo 12, verso 2. Aunque esta referencia bíblica también hace referencia a otras que se encuentran tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. En Gálatas capítulo 3, en Romanos capítulo 1, 17, en Habacuc 2, 4. Pero Hebreos 12, 2 nos dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por lo cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí, poquito antes, en Hebreos 10, 38, dice la palabra del Señor así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Voy a tomar unos minutos, espero que no me han dicho el tiempo, pero vamos a tomar unos 20, 25 minutos para hablar precisamente de este tema. Y queremos empezar diciendo que las personas que hemos sido compradas con la sangre de Cristo, las personas que hemos venido y venimos todos los días a lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero, se nos hace este nombre llamados justos, porque es Jesucristo el que nos justifica delante del Padre. Es Jesucristo, como leímos, el verdadero autor y el consumador de nuestra fe. Mucho se ha hablado y en algunas ocasiones nos han hecho referencia desde niños, los que hemos ido a la iglesia, a la congregación desde pequeños, respecto a que Abraham es el padre de la fe. Pero en realidad, la Biblia en Hebreos capítulo 12 hemos leído que el verdadero autor, la verdadera fuente de nuestra fe se llama Jesucristo. Y el justo, nosotros, es decir, nosotros los que hemos creído en Jesucristo, estamos llamados a caminar por fe. Dice la palabra que leímos, mas el justo vivirá por fe. Es decir, desde que nosotros llegamos a Cristo, al entregarle nuestra vida, nuestro corazón, empezamos un caminar, empezamos una vida viviendo por fe. Es decir, desde que nosotros iniciamos es un ejercicio, es un verbo, de hecho, la fe. Y de eso queremos hablar hoy. Primeramente, debemos, y creo que es bueno, identificar
los tres aspectos de la fe que se mencionan en la Biblia. Pudiéramos decir que son tres diferentes aplicaciones de la fe y las vamos a mencionar brevemente. La primera es la fe con la que todo ser humano nace, también llamada la fe nata, con la que todo ser humano al nacer tiene una fe. Por ejemplo, los niños, los pequeños, ellos creen, ellos tienen fe. Al momento de que al día siguiente saben que van a comer, o cuando les hacen alguna promesa, es un sentir que todo ser humano tiene al nacer, la fe nata. Esa fe se va desarrollando, va creciendo y va acompañando al ser humano durante toda su vida. Y nosotros como seres humanos, hermanos y hermanas, pues tenemos esa fe. El segundo tipo de fe es la fe como don, es decir, el don de fe, la que habla en 1 Corintios capítulo 1, específicamente en el versículo 9. Es el don de fe y vamos a ver algunos ejemplos también del don de fe. Y el tercer tipo o el tercer aspecto de la fe es la fe como credo, también llamada credo en lo que creemos. Son los fundamentos bíblicos, son los fundamentos del evangelio que conducen a la vida de las personas. Y hoy vamos a hablar un poquito al respecto de estos tres tipos de fe o estos tres aspectos de la fe por los cuales debemos caminar. Vamos a iniciar con el primer pues aspecto de la fe y vamos a recordar un poco, quizá no lo vayamos a leer. Cuando nosotros leemos, y seguramente todos hemos leído, cuando el Señor Jesucristo se muestra a sus discípulos ahí después de la resurrección, hay un discípulo llamado Tomás. Tomás, todos sabemos que no estaba cuando Jesús se presentó a sus discípulos, y las palabras que dice Tomás a sus compañeros: si yo no metiere las manos, mis manos, mi dedo en donde los clavos traspasaron, ni mi mano metiese yo en el costado donde la lanza traspasó, no creeré que Jesucristo resucitó. Tiempo después el Señor vuelve a aparecer estando Tomás presente y le dice: Tomás, mete tu mano, mete tu dedo como lo has dicho. Entonces las palabras de Tomás: Señor mío y Dios mío, ahora creo. Y el Señor Jesucristo dice a Tomás: porque has visto, crees, pero bienaventurado aquel que sin ver creyó. Y esos somos nosotros, esa es la fe también que acompaña a veces a los científicos, la fe que acompaña a las personas que viven sin Dios, que viven teniendo una fe en alguna circunstancia, en alguna naturaleza. El hombre tiene una fe nata, y lo vemos también en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos a los apóstoles cuando llegan a Asia, comienzan a predicar, y específicamente llegan a un lugar donde hay muchas deidades y encuentran un altar que precisamente es edificado a un Dios y tenía la escritura de al Dios no conocido. Y podemos ver en nuestro México y podemos ver en otros países, los que han tenido la oportunidad de ir a otros países, cómo adoran con una fe, es decir, creen, recorren grandes distancias, son devotos, incluso de rodillas podemos ver cómo entran a ciertos santuarios, y estas personas tienen una fe en un Dios, pero en un Dios que no conocen. Pero bendito sea el Señor Jesucristo, que nosotros hemos creído en un Dios vivo y verdadero, como dice el Salmo 115, no creemos en un Dios de palo, en un Dios de fierro,
en un Dios de oro, sino en en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa es la fe nata. El segundo tipo de fe es el don de la fe. Y ese don, estimados hermanos y hermanas, también tiene que ser ejercitado, también tiene que ser desarrollado, así como el primer don, que debemos cada día creer más en el Señor, creer en su palabra. El segundo también puede ser desarrollado. Sabemos que la palabra don es un regalo. En 1 Corintios capítulo 1, verso 9, dice, y esta fe viene de Dios y del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos ejemplos rápidamente, vamos a recordarlos. Recordemos en Marcos capítulo 2, se cuenta una historia maravillosa que a mí siempre me ha impactado esta. Cuando llega el Señor Jesucristo a una localidad, y en esa localidad se empieza a golpear la gente al interior y alrededor de la casa donde él estaba predicando. Entonces, dice la palabra del Señor que había 4 varones que habían llevado a uno de sus amigos paralítico para que pudiera ser atendido por el Señor Jesucristo. Al ver la multitud que se agolpaba y que no podían llegar, ellos tuvieron una idea para llegar al Señor Jesucristo. Abrieron el techo, seguramente era de paja o de algún material como tal, de madera, no lo sabemos, pero por ahí bajaron al paralítico. Entonces la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo dice, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ustedes han leído la historia, por ahí hay un desencuentro, que si Jesús puede perdonar pecados o no, y le dice al paralítico, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Pero lo que queremos resaltar en este pasaje de Marcos capítulo 2 es que el Señor Jesucristo honra la fe de los amigos. Y ese es el don de fe, hermanos y hermanas. Yo creo que es parte de la fe que no se debe perder, que debemos ejercitar, que debemos practicar. Hay muchas formas y hay muchas aplicaciones en la Biblia. Vamos a mencionar uno más que para mi gusto es de los mejores en la palabra del Señor. También cuando el Señor Jesucristo llegan sus discípulos y un centurión romano envía una nota a Jesús diciéndoles con los principales de los judíos que quería que el Señor Jesucristo fuera a su casa para que sanara a uno de sus siervos, a su mayordomo en específico. Entonces, argumentan los principales, le argumentan al Señor Jesucristo diciendo, ama a los judíos, ama al pueblo de Israel, tanto que ha construido una sinagoga. Y ese antecedente es muy importante, porque es un hombre que llevaba a la práctica, llevaba en los hechos lo que él creía, este centurión. Ya iba Jesús y le dice que es digno de que tú vayas y que pues ores y que sanes a su siervo. Ya hemos leído la historia, seguramente en algún momento Jesús va de camino y pues le dice por medio de otro enviado, Señor Jesús, yo no soy digno de que tú entres a mi hogar porque soy pecador. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Estas palabras son muy importantes porque a la luz de la escritura, este hombre había declarado lo que él era, que era un pecador, no era un profeta, no era siquiera un judío, pero él había demostrado su amor hacia el pueblo de Israel, haciendo un templo para el pueblo de Israel. Y cuando él dice, Señor, no soy digno de que entres a mi hogar, él está reconociendo su condición. Pero la otra parte, el otro 50% de su argumento es, di la palabra y mi siervo será sano. Eso es muy importante. Y nosotros también debemos ejercitar
ese don. Y el centurión dice, porque yo sé, yo soy un hombre bajo autoridad y yo sé que tú, Señor, tienes autoridad. Y aquí podemos ver que el centurión comprende el impacto de la palabra del Señor. Permítanme detenerme un momento en este contexto, porque hoy en día estamos viviendo palabras de error, palabras convincentes, con una corriente humanista que nos está alejando mucho de la palabra de Dios. Es decir, muchas veces encontramos, por ejemplo, en las redes sociales palabras y frases motivadoras, como por ejemplo, aléjate de las personas que te hacen daño, júntate con aquellas que te bendicen, y parecen ser frases correctas, pero en realidad vemos muy poco que se publican textos bíblicos como tal. El Señor Jesucristo, por ejemplo, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo también dijo, amad a los que os maldicen, bendecid a los que os critican. Entonces, la palabra no es solo tener buenos sentimientos, buenas intenciones. El centurión reconoce el poder que hay en la palabra del Señor Jesucristo y le dice, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Concluimos este ejemplo cuando el Señor Jesucristo dice, no he visto una fe como la de este varón en todo Israel. Y así podemos hablar de otros ejemplos de fe, como la mujer de flujo de sangre, que se acercó y arrancó del Señor Jesucristo virtud. Ese es el don de fe, amados hermanos y hermanas, lo que nosotros venimos y podemos desprender del Señor virtud, podemos tener un milagro, podemos tener una bendición poderosa. El tercer tipo de fe es el credo. Y aquí quisiéramos también hacer referencia a algunas citas bíblicas. La fe como credo. Cuando Pedro es sorprendido, digámoslo así, cuando Jesús manifiesta que va a ser aprehendido y va a ir a la cruz, Pedro empieza a refutar con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le hace una afirmación un tanto fuerte, una profecía de lo inmediato a su vida, y le dice, Pedro, Satanás ha pedido zarandear tu vida y lo va a hacer, pero yo he rogado, le dice el Señor Jesucristo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Amados hermanos y hermanas, yo creo que esto es algo muy importante en nuestros días. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros hemos visto quizá amigos, compañeros de Chapingo que hoy ya no están en la fe, es decir, ya no están en el evangelio, ya no están en el evangelio, e incluso nosotros, permítanme decir a mí mismo, que también ha habido momentos en los que mi fe como credo, mis bases bíblicas, mis principios evangélicos que me han conducido en la vida, también me han hecho dudar. Me han hecho dudar, por ejemplo, del ministerio, del llamado, de lo que yo creo en el Señor Jesucristo, porque es necesario tener este tipo de pruebas. Y no sabemos, y no sabía Pedro que tras esa prueba, ustedes saben la historia, canta el gallo 3 veces y él llora amargamente, y tras él tener un tiempo, llega la ascensión del Señor Jesucristo, y aquel Pedro que había negado la fe, aquel Pedro que había tenido una fe pobre, si es que lo llamemos así, como las olas del mar, como lo dice el apóstol Pablo, vemos después a un Pedro poderoso, que en su primer mensaje se convierte en 3,000, 5,000 personas, de un Pedro que incluso la sombra de este varón sanaba a los enfermos. Qué poderosa fe tenía él en su credo, en sus convicciones. Hoy en día, hermanos, ya lo hemos comentado, la fe como doctrina no se tiene ese fundamento. El Señor mismo ha dicho,
Permítame ya casi terminar, ir concluyendo esta, pues, esta pequeña reflexión, estos pequeños minutos, con un acontecimiento que se encuentra en Marcos capítulo 11. Y aquí sí voy a permitirme leer un poquito esta escritura. Y se trata precisamente cuando el Señor Jesucristo, en el verso 20 del capítulo 11, se encuentra con la higuera. Y ustedes saben que la higuera, Jesús llega y quiere encontrar de la higuera fruto, y llama mucho la atención a Jesús hablando con un árbol, ¿verdad? Con un frutal. A lo mejor aquí hay fitotecnistas, hay forestales, no lo sé, pero es extraño escuchar al Señor Jesucristo pensar que él estaba hablando con un árbol y maldice a un árbol. Pero en el verso 20 dice que pasando por la mañana habían visto los discípulos que la higuera se había secado desde las raíces. Verso 21, entonces Pedro le dijo, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Y la respuesta de Jesús no es en torno a la higuera, sino la respuesta del Señor le dijo, tened fe en Dios. Ese es muy importante porque nuestros tres tipos de fe deben girar en torno al Señor, a nuestro Dios. Hay un pasaje muy fuerte, por decirlo de alguna forma, que se encuentra en Jeremías capítulo 17, verso 5, donde dice el Señor a través del profeta Jeremías que maldito el hombre que confía en el brazo del hombre. Tú, Israel, confía en Jehová, dice el Salmo 115. Y usualmente tendemos a confiar en el hombre, pero el Señor Jesucristo, volviendo a nuestro ejemplo de la higuera, le dice al Señor, le dice a Pedro, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échale a mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Y ya prácticamente a concluir, hermanos, los tres tipos de fe tienen digamos, este patrón que el Señor Jesucristo manifiesta. La palabra del Señor nos dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe es aquello que esperamos, pero la fe tiene dos ingredientes principales. Y el primer ingrediente, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, es no dudar, no dudar. El Señor Jesucristo dice, si no dudares en tu corazón, y la duda, hermanos, viene desde el Génesis, y bueno, vale la pena hacer nosotros un recuento, cuántas veces hemos dudado quizá de que Dios nos va a levantar, que Dios nos va a sacar de un problema, que Dios va a levantar un enfermo, que Dios va a sanar a nuestro amigo, o que el Señor va a salvar. Pero la duda, hermanos, es un enemigo de la fe. La duda debemos desecharlas. Dice el Señor, si no dudares en tu corazón, y si creyeres lo que será hecho lo que dices, y esto es muy importante, la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. ¿Qué vamos a hablar si en nuestro corazón no está la palabra de Dios y en nuestros oídos están los dichos seculares, los dichos humanistas, los dichos positivos? Pero cuando nosotros tenemos en nuestra boca la palabra de Dios, cuando está en nuestro corazón los salmos, la palabra del Señor, bueno, a veces, permítanme poner este ejemplo, ¿no? Salen a veces nuestros hijos, los que ya tenemos hijos quizá jóvenes, y decimos, ojalá y Dios quiera y regreses, ojalá y te vaya bien, ojalá y se dé tal negocio, ojalá y se salven tantas almas. Pero en la palabra del Señor, y hermanos, en nuestra boca no debe estar el ojalá. En nuestra boca debe estar lo que la palabra dice, que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida, que no habrá justo que mendigue pan, que por sus llagas hemos sido sanados.
Por eso dice el Señor Jesucristo que creyeres lo que sea dicho, lo que sea dicho, y en nuestra boca debe estar los dichos de Jehová, los dichos de la palabra. Yo recuerdo, hermanos, cuán importante era, y a veces hacíamos esos concursos, ¿verdad? En las células o en la iglesia, de aprendernos los versículos bíblicos de memoria, ¿verdad? ¡Wow! Qué importante era esa rutina para que en nuestra boca estuviera la palabra de Dios y desde luego en nuestro corazón. Sigue diciendo el Señor Jesucristo a Pedro, lo que diga le será hecho. Es decir, le estaba dando un ejemplo a sus discípulos que lo que diga se puede hacer. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ya queremos concluir, hermanos, con esta breve reflexión. Ya hemos tomado 23 minutos aproximadamente. Aquí estamos llevando el tiempo. Me encuentro con mi hija, la menor. Aquí está al lado conmigo. Estamos haciendo una comisión. Pero queremos, hermanos, ya terminar esta pequeña reflexión con lo siguiente. Sea la fe, hermanos, con la que nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo, sea la fe como un don en el que nosotros nos guiamos en la vida, y sea el don, hermanos, del credo de creer en el Señor Jesucristo, en su palabra. Mantengamos firme nuestra fe y podamos decir como el apóstol Pablo al final de nuestros días, he mantenido la fe, puedo irme con el Señor. Qué agradable, qué hermoso es llegar al final de nuestros días y decir, Señor, hubo tiempos que quizá yo dudé de mi fe, pensé en apartarme o me aparté del camino, quizá dudé de que ibas a hacer un milagro en mi matrimonio, pero Señor, aquí estoy. Algunas veces hemos dudado también de en quién creemos, de un Dios poderoso, grande y fuerte, de nuestra salvación. Pero hoy yo creo que este mensaje nos invita al Señor, nos invita al Señor Jesucristo, nos invita al Espíritu de Dios a avivar esa fe en quien nosotros hemos creído. Y como leímos al principio en Hebreos capítulo 10, el justo por la fe, por su fe, vivirá. Amados hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Terminemos con una breve oración, si les parece. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, hemos entendido, hemos leído y ahí tu palabra, Señor, es completamente un elemento de fe. Hombres y mujeres, Señor, imperfectos, pero que estuvieron poniendo su mirada, Señor, en el autor y en el consumador de la fe, no en Abraham, no en Isaac, no en Jacob, sino en ti, Señor Jesucristo. Y tú estás, Señor, rogando por nosotros también para que nuestra fe no falte, Señor, aviva nuestra fe, que vaya creciendo, Señor, que se vaya alimentando, que venga y que sea alimentada por tu palabra, Señor, no por el humanismo, no por corrientes de doctrinas, de maldad, de demonios, Señor, sino más bien por tu palabra. Gracias te doy por todos aquellos que hemos escuchado tu mensaje, que esta semilla dé el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Pepe Jiménez. Un saludo a todos y le doy el lugar a quien corresponde. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Muchas gracias, hermano José. Siempre escuchar la palabra trae vida, ¿no? Trae alegría y en ocasiones o en ciertos momentos de nuestras vidas, pues nos trae aliento, nos trae, dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos. Dice en Hebreos 11, dice que por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio y creo que eso es lo que buscamos todos los que estamos siguiendo al Señor, tener buen testimonio y sobre todo permanecer en la fe. Muchas gracias por esta palabra. Ustedes, hermanos, pues muchas gracias, hermano Abraham, José, hermana Roberta, hermana Araceli está por ahí,
Alberto, Adri, David Lira, Fernando Ortiz, Orlando, Sergio, Ita. Muchas gracias a todos por estar en esta reunión y pues les deseamos lo mejor de lo mejor y que el Señor los bendiga a todos y nos despedimos. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.